Ya tenemos 63 personas, Bien, respetando también un bueno, poco el horario de comienzo. muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Luciano Mercado, soy jefe de carrera de la licenciatura en Recreación y Ocio Educativo, junto con el licenciado Pablo Andrada. Estamos coorganizando esta sexta semana universitaria del juego, Universidad Católica de Salta, del área de extensión, tanto con educación como educación física, el profesorado de educación física, las licenciaturas, organiza ya hace 6 años una semana donde nos convoca el fenómeno del juego, del jugar, del derecho al juego, cómo el juego construye subjetividad, es el eje de esta semana. Ayer se inició con una masterclass presencial con CODESPOR, con la Coordinación de Educación Física de la provincia de Salta, con el Centro de Educación Física, en el profesorado de la Universidad Católica, que se llevó adelante una jornada de juegos y deportes alternativos. Hoy es un webinar internacional y es un placer tener al magíster, el máster y licenciado Camilo Rodríguez Antúnez de el país hermano del Uruguay. Camilo tiene una vasta experiencia en el ámbito académico, en instancias de extensión, en trabajos de campo. Hace poquito finalizó su máster en juego en la Universidad de la Sorbona de Francia. Está transitando su doctorado en la UBA, en Argentina. Y la verdad que he tenido el placer de compartir con él conversatorios, charlas, proyectos, y es un gusto que nuestra universidad hoy pueda contar con su conversatorio, con su webinar. Así que Camilo, bienvenido y simplemente compartirles, esta actividad se articula con diferentes instituciones. Continúa mañana con una presentación de un libro. El día viernes hay una conferencia sobre el circo educativo y social de Antonio Alcántara en la Universidad de Barcelona. Y el sábado hay una jornada de intervención comunitaria en dos lugares de Salta. Ya Pablo contará mejor, pero es la Cujuca, la Cumbre de Juegos Callejeros, que del año 2019 se hace en Salta, una propuesta que está en toda Argentina, y que se viene haciendo también en nuestra querida provincia. Eh, la dinámica es una presentación de Camilo, alrededor de 30 minutos, y luego va a haber preguntas, intercambios, comentarios que se podrán ir haciendo en el chat o habilitando el micrófono. Gracias a las materias de práctica, de recreación, de juego de los profesorados, de las licenciaturas en lenguaje expresivo, educación física y de recreación que también están participando, eh, las instituciones de Rosario como de la Católica, y también hay invitados de diferentes lugares. Camilo querido, bienvenido, te cedo la palabra, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, todas, todes. Nada, realmente un placer poder estar acá compartiendo esta instancia de conversatorio, diálogo, con ustedes. Armé una presentación que pretendo que sea, la armé para como ayuda, obviamente, memoria y también para colaborar con ustedes, con la lectura. No sé si ahí se está viendo. ¿Me confirman? Perfecto. Sí, se ve. Está, perfecto. Déjenme ponerlo en la... Ahí está. Eh, y bueno, nada, lo primero es hacer un poco el marco de la presentación. Que nada, un poco el primer punto que colocaba allí era el agradecimiento a Luciano por la invitación, que nada, como él lo ha comentado, siempre es un placer encontrarse y nada, y si bien estamos obviamente en épocas, por lo menos por acá en Uruguay, de un montón de actividades, nada, no lo dudé ni un segundo cuando me arrimó esta posibilidad de tener un espacio de diálogo con él y con ustedes, porque bueno, siempre es bueno encontrarse y más con gente que está haciendo cosas tan interesantes, y bueno, y generando no solo pensamiento,
que obviamente que es importante en términos escritos, sino también un montón de actividades en el orden de lo práctico, que obviamente en el campo de la recreación es muy importante. Y bueno, en ese sentido, la verdad que esto, una gran alegría por estar acá con ustedes y agradecimiento a Luciano. Eh, un poco lo que les voy a presentar hoy es, como dijo Luciano, se enmarca particularmente en mi investigación doctoral que estoy haciendo en la Universidad de la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, donde estoy trabajando las vinculaciones entre educación del cuerpo, emociones y prácticas lúdicas. Y lo que hoy les traigo para presentar se encuentra desarrollado un poco en mayor medida, por si hay alguna que le quedó algún interés en seguir pensando esto. Tiene un primer trabajo que es ese que está ahí, que se llama Atención y Emoción a partir de juegos y juguetes en Uruguay, donde, bueno, traté de pasar a letra un proceso de investigación que estuvimos desarrollando en Uruguay y donde yo particularmente me propuse trabajar con algunas de las consideraciones ¿Qué pasa? conceptuales que le voy a presentar hoy. ¿Se escucha bien? Ah, con este de la cancha. No sé si alguien Y está sí, hablando ahí, sí, sí. perdón. Había uno de ellos que no quería. ¿Sí? Le pedimos, por favor, Carlito, creo que tenés Carlos Murga. Mm, Ahí está, gracias, Carlito. Obviamente me encantaría estar presencial. Salta es una ciudad que no conozco todavía de Argentina. Pero bueno, ya vamos a conocer y nada, obviamente que encantado de recibirlos también si vienen por estos lados. Bueno, entonces esto lo voy a leer porque realmente es muy introductorio, después no va a haber nada más de lectura, pero en principio, como modo de introducción, las indagaciones que orientan esta presentación toman como referencia y punto de partida lo planteado por Elías Sedonin, que ahora voy a presentar un poco, quienes sugieren que las prácticas de juego pueden propiciar un tipo particular de emoción en los seres humanos. En este sentido, asumimos el supuesto de que que las condiciones materiales de cada época posibilitan la emergencia de emociones específicas y que éstas están inseparablemente ligadas a la relación significante, manteniendo una conexión indisoluble con la palabra. Entonces, ese es un poco el punto de partida que tiene mi trabajo. Ahí traté de condensar nada, el marco de donde estamos pensando esto. Y digo estamos porque obviamente que mi investigación no surge de la nada, sino que forma parte de procesos colectivos con grupos de investigación, particularmente vinculados a la UDELAR. Eh, y bueno, en ese marco también es que se estructura el proyecto. Entonces, yo llegué a este proyecto sobre todo a partir de la consideración de estos dos autores, este, vinculados al campo de la sociología, como son Norbert Elias y Eric Dunning, que tienen un texto clásico que se llama Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Posiblemente algo de esto hayan visto. Allí, nada, estos autores en el capítulo 1 y 2 sobre todo, trabajan cuestiones para pensar lo recreativo. De hecho utilizan en la traducción al español la idea de instituciones recreativas y actividades recreativas, que por ahí puede ser un insumo interesante para pensar el ámbito de la recreación. Pero a mí lo que particularmente más me llamó la atención de este trabajo y fue un poco la vía de entrada, fue porque estos Ay, no, autores en la bloquear. década del 90 eh, postulaban que las prácticas de ocio va a ser en la modernidad eh, los tiempos y espacios en los cuales los sujetos de las que viven en las ciudades, en las sociedades modernas, van a tener la posibilidad de exteriorizar las emociones y particularmente un tipo de exteriorización particular al que ellos van a llamar como emociones lúdicas, ¿no? Ese es un poco el punto que trabajan en ese capítulo 1 y 2. No es un concepto que Elías Sidanin y Norbert Elias hayan desarrollado en profundidad y es parte de los problemas que presenta también la cuestión, porque bueno, es algo que ahí ellos plantean en ese capítulo 1 y 2,
pero que no, después en sus trabajos no lo retoman, ¿no? Pero bueno, ahí aparece algo que sí forma parte de los abordajes sociológicos y que uno después lo puede cruzar, que fue parte del ejercicio que hice con textos vinculados al campo del psicoanálisis, con textos vinculados al campo de la antropología, con textos vinculados al campo de la educación física, en fin. Es decir, bueno, la consideración de que las prácticas lúdicas y las prácticas vinculadas al ocio podrían posibilitar la emergencia emocional y un tipo de emoción particular aparece como algo que, bueno, varios autores y autoras lo abordan. Entonces, básicamente, lo que dicen estos autores y autoras es que las prácticas de juego van a ser un reducto que le va a posibilitar a los sujetos modernos exteriorizar las emociones. A su vez, obviamente esto está enmarcado en lo que Elías ha desarrollado en mayor profundidad vinculado al proceso de la civilización, de qué ha implicado el proceso de la civilización y el disciplinamiento corporal. Entonces, un poco la hipótesis de trabajo que tiene Norbert Elias allí. Voy a demorar hasta la semana que viene la entrega y si me llegan a apurar antes a mí, ya le pongo yo y después me devuelven. Tenemos un micrófono abierto. Cuidado con lo que dice. Eh, bueno, lo que va a decir básicamente este autor inglés, que es bastante reconocido dentro del campo de la sociología, es que, bueno, el proceso civilizador trajo consigo, bueno, el disciplinamiento corporal vinculado a la exteriorización emocional en público y que estos espacios se constituyen como un lugar donde se puede exteriorizar la emoción sin los prejuicios que podría tenerlo hacer en el orden de lo público y a su vez enmarcado dentro de una práctica concreta. Eh, Acá también me interesaba, posiblemente esto ustedes lo hayan visto, porque acá es donde está toda la discusión que traen estos autores, es que lo que le interesa a las personas en sus prácticas de ocio y sus prácticas lúdicas, dice, lo que está atravesando la lógica esta de la vinculación con las prácticas lúdicas y de ocio, es la búsqueda de la atención. Y yo no sé si hoy ustedes se acuerdan, si lo leyeron, calculo que sí, por estar en el campo de la recreación y obviamente porque es un autor que fue muy importante para los estudios culturales y sociales sobre el juego y la recreación, que es el texto de Johann Huizinga de 1938, del Homo Ludens, que en ese libro él va a decir que uno de los elementos centrales del juego y de las prácticas lúdicas está vinculado con la atención, con el elemento de tensión. Que ustedes, obviamente, por formar parte del campo y desarrollar prácticas, esto posiblemente lo identifiquen de forma bien rápida en dónde están constituidos los elementos de tensión en un juego, ¿no? Pero podemos pensar que hay muchos elementos que configuran la tensión del juego y no necesariamente tiene que ver con los agonales, ¿no? Esto que trae Huizinga con la competencia, sino que se puede construir tensión desde diferentes lugares. Quizás allí, como un pequeño paréntesis, al menos a mí me ha resultado importante decir, bueno, ¿cómo podemos construir tensión más allá de la competencia? Porque sabemos que la competencia es algo de lo que solemos estar más atravesados por esa lógica y decir, bueno, ¿cómo podemos encontrarle un obstáculo que nos genere el vínculo con esa tensión sin que necesariamente sea vinculado a la competencia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, un poco lo que trae Huizinga allí es que el elemento de tensión es algo central en el juego. Tiene que haber incertidumbre, un obstáculo, algo que no se sepa, un lugar hacia al que ir, ¿no? Y ese particularmente, obviamente que no, casi seguro que no, nunca lo había pensado hasta este momento, pero seguro que no en la lectura. Elías y Dani no citan a Huizinga, pero o sea, están hablando de lo mismo, no están diciendo, bueno, lo que buscan las personas en sus prácticas de juego es vincularse con un elemento de tensión. Y esto Huizinga, particularmente en su teoría del Homo Ludens,
lo dice de forma muy clara, ¿no? Un elemento central del juego es el elemento de tensión. Si no hay esa tensión y incertidumbre, no hay juego. Entonces, eh, lo que posicionan Elías y Danin es que los humanos van en busca de la atención. Y acá es donde ellos, con ese concepto de la discusión con la atención, están discutiendo particularmente con la teoría vinculada al placer que trabaja Freud, y acá yo traje uno de sus libros, que es El chiste y su relación con el inconsciente, pero el más famoso es Más allá del principio del placer. Pero lo que un poco en el libro uno se deja entrever y después con más lectura uno lo puede identificar un poco más, que lo que están tensionando estos autores es con el postulado vinculado al placer por la descarga que trae Freud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo con Freud y es su hipótesis de trabajo para Elías y Danin? Es que eh, hacen una lectura diciendo, bueno, Freud entiende que el placer en el juego pasa por la descarga de la tensión, ¿no? Pasa por la descarga de la tensión. Y allí reside lo placentero del juego, ¿no? Descargar las tensiones, algo que en el vocabulario común encontramos todo el tiempo, ¿no? Como esta cuestión de el relax o descargar las tensiones. Pero allí lo que dice Elías y Danin es que lo que ellos observan y que a su vez tiene relación con lo que dice Freud, es que los humanos, en vez de buscar la no tensión, es decir, la descarga total, lo que van a buscar en las prácticas de juego es que haya un elemento de tensión. Es decir, lejos de no ir a buscar la tensión, en las prácticas de juego uno quiere en algún punto encontrarse con un obstáculo y enfrentarse a ello voluntariamente. Que después uno también esto lo puede relacionar con lo que dice también otro clásico del juego, Roger Caillois, cuando habla del ludus, ¿no? De esa idea de vincularse voluntariamente con un obstáculo cada vez más difícil, ¿no? Pero finalmente lo que están diciendo allí es que para el acceso a esa emoción placentera, lo que hay previamente, y es algo a lo que los humanos se someten voluntariamente y sin otra razón que el vínculo con lo placentero, es ese enfrentamiento con el elemento de tensión. ¿Y qué es lo que, en términos de Norbert Elias y Eric Dunning, posibilita la emergencia emocional en el marco de las prácticas lúdicas? La discusión con Freud entonces es eh, el placer el placer en las prácticas de juego no está vinculado únicamente a la descarga de la atención, sino que tiene que ver, en primer lugar, con la búsqueda de incrementar la atención como un elemento de acceso al placer, ¿no? Y por allí yo les traía el texto de Freud, del chiste y su relación con el inconsciente, porque en ese texto Freud no dice algo tampoco contrario a esto. Dice que sí, que al principio los niños y las niñas se vinculan con el juego de manera inconsciente, pero después conscientemente construyen obstáculos a la medida que les posibilita, dice Freud, acá en este es un punto importante, construir un desafío mayor para obtener mayores incrementos vinculados al placer, ¿no? Mayores retribuciones vinculadas a lo placentero, ¿no? Este, y bueno, finalmente uno puede pensar que las lógicas industriales, y es un poco lo que trabaja Elías Sidani también, han explotado esto, ¿no? Lo tienen como muy presente de cómo las prácticas lúdicas pueden posibilitar el incremento y el sostener la atención y en algún momento llegar a eso que tiene que ver con la emergencia de la emoción placentera vinculada a la resolución del obstáculo, ¿no? Bueno, pero ahí hay toda una industria vinculada al cine, vinculada a los deportes, vinculado a todo lo que tiene que ver con la industria del espectáculo, que obviamente que esto lo ha sabido identificar muy bien y ponerlo a operar. Y allí también es que estos autores, Elías y Dani, planteen, y no me parece menor para el campo, de que esto es posible de ser generado. Entonces ahí ellos plantean que existen instituciones vinculadas a lo recreativo
donde lo que se proponen en parte es esto, ¿no? Y también ahí uno podría preguntarse, o por lo menos es lo que a mí me interpela, y es eh, cómo también el acceso a ciertos tipos, a ciertas formas de placer, está vinculado también a una accesibilidad cultural, ¿no? Es decir, bueno, cómo a ciertos placeres sofisticados pueden acceder aquellos que tienen los recursos para hacerlo, y los recursos pueden pensarse en muchos niveles, no únicamente económicos. Quizás por tenerlo ahora muy encima nuestro, podemos pensar lo que valen las entradas para entrar al Mundial, ¿no? Es decir, algo que para la inmensa mayoría de la gente, poder pagarse un avión para Estados Unidos y entrar a los estadios no está ni pensado, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son otras discusiones que no nos podemos meter demasiado ahora, pero que podrían también colocarse a partir de esto que traen estos autores. Y entonces, lo otro que yo colocaba, porque me interesa, es desde dónde estoy pensando un poco esto y compartirles con ustedes, tiene que ver con la idea de rituales lúdicos de enunciación. Entonces, acá a mí lo que me interesaba era poner a funcionar la perspectiva de que las emociones, desde el campo de las ciencias sociales y humanas, que tiene una larga trayectoria, y en esa línea se encuentra lo de Elias y Danin, están vinculadas a la afectación cultural que tienen los sujetos, ¿no? O sea, no son cuestiones biológicas netamente, obviamente que hay elementos vinculados a la biología, sin duda, pero no son netamente biológicas y de que operan en todos los humanos y en todas las culturas por igual. Ese es un poco el posicionamiento de gran parte del campo de las ciencias sociales humanas para pensar las emociones, y allí lo que se pone de manifiesto es, bueno, las emociones están vinculadas a los continentes sensibles, que le llaman varios autores y autoras, y lo que finalmente posibilita que emerjan o no, tiene que ver con, bueno, la formación cultural en la cual están inscritas las personas, ¿no? Entonces allí yo, para pensar esta idea de ritual, estaba trabajando sobre todo eh, con dos autores. En primer lugar, con unos autores vinculados al campo de la sociología interaccionista norteamericana, particularmente con Randall Collins, que tiene una teoría que se llama los rituales de interacción, que tiene que ver todo con la sociología interaccionista, que hoy no me dio para traérselos porque era mucho. Lo que sí me quería concentrar era en la idea de ritual que trae particularmente Michel Foucault, un filósofo francés bastante reconocido a nivel internacional, que en 1971 dio una conferencia que se llamó El orden del discurso, y ahí básicamente lo que pone de manifiesto Foucault después de un largo trabajo es la pregunta por qué hace posible esto que yo les decía ahí, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan la emergencia de determinadas emociones, ¿no? Él no dice emociones, obviamente él habla de enunciados, pero yo estoy acá colocando y haciendo una articulación de que las emociones que emergen en el marco de las prácticas lúdicas están íntimamente vinculadas a lo enunciativo, al lenguaje, ¿no? A la palabra. Entonces, la pregunta de Foucault allí es, ¿cuáles son las condiciones que posibilitan que determinados enunciados, determinadas emociones sean visibles y tengan un nivel de exteriorización, es decir, que puedan ser escritas, habladas, en fin, puestas en el orden de lo público, en el orden de la observación de un otro, de una otra, cuáles son esas condiciones que lo posibilitan. Y ahí también él se detiene en ese texto, que es bastante útil para pensar eso, en cómo los dispositivos educativos, y habla de muchos dispositivos, posibilitan a partir de las estructuras rituales que tienen la emergencia o no de determinados enunciados. Y ahí nosotros podemos preguntarnos cómo los dispositivos educativos, en tanto dispositivos rituales de enunciación, habilitan la emergencia emocional en el marco de las prácticas de juego, ¿no? Es decir, cómo se pone a circular la palabra, cómo se habilita, quién la valida, qué formas enunciativas son posibles o no, es decir, cómo cuando en el marco de las prácticas de juego aparece lo emocional,
cómo es que aparece, qué tiene posibilidad de aparecer, cómo es regulado, qué cosas son las que se validan como que se validan, que bueno, que entran dentro de esto es lo que está bien, qué cosas entran dentro de lo que está mal y qué se deja fuera, que allí es la pregunta obviamente Foucaultiana, que es una de las cosas que más le interesa, es decir, bueno, qué es lo que queda fuera de los rituales de enunciación, donde él coloca que la educación es uno de ellos, aunque hay otros, obviamente. Entonces, que hoy por hoy en la educación y que incluso mi trabajo esté vinculado a pensar las emociones, tiene que ver con una larga trayectoria, pero sobre todo se identifica que a partir de la década de 1990 ha habido un giro para pensar estas temáticas, que varios autores y autoras lo determinan como el giro emocional, ¿no? Y que este giro emocional eh, vino de diferentes corrientes. Por un lado, la preocupación que se identifica sobre todo dentro de ciertas corrientes vinculadas al feminismo, por la preocupación por pensar los afectos, por la preocupación por pensar los cuerpos, por la preocupación por pensar las disidencias, pero también, y no es un elemento menor, este auge de la preocupación por las emociones vino por el lado de la psicología conductista, de los procesos de terapeutización de lo social, la expansión de las terapias a nivel de diferentes marcos sociales y a su vez lo que algunos autoras y autoras denominan como capitalismo emocional. Entonces, particularmente se identifica la década del 90 y esto se puede ver como un punto de quiebre donde empieza a hablarse de la cuestión de las emociones, donde empieza a problematizarse la cuestión de las emociones. Ahí hay un libro que posiblemente alguno o alguna haya visto, que se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Este es un libro que se convierte en un bestseller a nivel internacional y que particularmente empieza a tener como mucha visibilidad en el campo de diferentes campos y uno es el educativo, ¿no? Y a su vez nosotros también identificamos, mirando el campo de la producción cultural lúdica para la infancia, que existen algunos indicios de esto también que dan cuenta de cómo el campo de producción cultural vinculado a la infancia y vinculado a lo lúdico empieza a estar permeado por este giro afectivo, ¿no? Y este giro vinculado a lo emocional. Y ahí yo les traía simplemente algunos ejemplos. El monstruo de los colores, un libro escrito por una eh, diseñadora gráfica y terapeuta española que se llama Ana Llenas. El libro, el monstruo de los colores, es un libro que tiene una circulación bastante amplia, es traducido a muchísimas lenguas. En fin, en Uruguay particularmente se ve en los jardines, en las escuelas, cómo la temática del monstruo de los colores empieza a estar vinculado al campo educativo. Y lo otro que ya representa también otro nivel de visibilidad muy grande, posiblemente también ustedes alguna la haya visto, que es la película Intensamente de Pixar, que es una de las que, no es la que más recaudó, pero está dentro de las 10 que más ha recaudado a nivel de las producciones de Pixar. En esta película, Intensamente, que es esta que está acá abajo, básicamente aparece la preocupación por las emociones de una niña, bueno, en fin, un poco por ahí, ¿no? Entonces, yo ahí les traía, como decía, bueno, esta preocupación por las emociones eh, ha afectado diferentes dominios, se han generado leyes vinculadas al emocional, en Argentina se han creado leyes en algunas provincias particulares vinculadas a la educación emocional, en Uruguay se está en un proceso de crear una ley en torno a esto, y bueno, han habido autores y autoras que han señalado algunos puntos críticos que habría que tener en consideración cuando tenemos un abordaje de las emociones dentro del campo educativo, ¿no? Entonces yo ahí les traía algunos simplemente. El caso de Eva Illouz es una francesa israelí que ha trabajado fuertemente el concepto de capitalismo emocional, tiene una visibilidad a nivel internacional bastante importante, y después dos argentinas, dos docentes vinculados al campo de la Argentina, del campo de la educación argentina, que son Ana Abramovsky y Miriam Sotwell, tienen una vasta producción de conocimiento
vinculado a pensar qué implicaría y qué tensiones hay que tener en consideración para el abordaje de las emociones en el campo de la educación, ¿no? Este, yo particularmente, para ir cerrando ya con un poco lo que la presentación de hoy, dejar algún espacio para las preguntas, me centré en pensar cómo podemos, para pensar el campo del juego vinculado al emocional y ver qué tensiones se presentan, me interesó resaltar una figura que trae una socióloga británica que se llama Sarah Mead, que tiene un libro bastante que ha circulado mucho acá en el Río de la Plata y a nivel internacional, que se llama La política cultural de los afectos, pero también tiene este libro del 2019 que se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. Y en este texto, Sarah Mead trae, revive una figura que por lo menos para mí, vinculada al campo de juego, había estado muy presente, pero que particularmente nunca la había como problematizado demasiado en términos teóricos e incluso en términos prácticos de qué podría implicar, ¿no? Entonces ella trae la idea de la feminista aguafiestas, ¿no? Y básicamente lo que va a posicionar Sara Medi, que es interesante, es a la figura del aguafiesta, y en este caso lo trae vinculado al posicionamiento del feminismo, pero también obviamente que puede ser pensado en relación a lo que hacen las masculinidades, a lo que hacen todos y todas para pensar lo colectivo, que es bueno, ¿quién es ese aguafiestas, no? Históricamente, un poco lo que trae ahí Saramed, es que a las feministas se las ha acusado un poco de aguafiestas, ¿no? Es decir, ustedes no saben hacer humor, no se saben reír, en fin, ¿no? Pero un poco lo que problematiza ahí Sara Med, y que a mí me parece interesante para pensar la emergencia emocional en el marco de los juegos y ver qué se hace, es decir, bueno, muchas veces, y ha pasado y sigue sucediendo, los chistes, el humor, las burlas, en fin, un montón de acciones que podemos interpretar dentro del marco emocional enunciativo que se realizan hacia las mujeres, ellas en algún punto no están disfrutando de eso, no están participando de un modo lúdico, como diría Víctor Pavía, el docente de la Universidad de Neuquén, argentino, no están formando parte de ese juego y en algún punto lo que invita es a pensar en ser aguafiestas de ese tipo de prácticas que tienden a la discriminación, pero que en nombre de no romper con la alegría, el juego, el jolgorio, no se hacen, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar allí las dificultades que puede tener, obviamente, cuando un obrero de la construcción, una obrera de la construcción, sobre todo masculinidades, porque es cierto que esto las mujeres no sucede, pasan y en forma de chiste le hacen un chiste a alguien que va caminando por la calle, o piropos, esas cosas que hoy por hoy están más problematizadas, pero que siguen sucediendo, evidentemente, en ese chiste que están haciendo, la otra persona en algún punto, en algún punto no está entrando en juego. Puede darse, obviamente, que alguien entre en el juego, pero en términos generales, es un poco lo que ha denunciado fuertemente las corrientes feministas, es que, bueno, ahí las mujeres no están jugando, están siendo objeto de juego, están siendo un juguete de alguien que está jugando, pero no están decidiendo jugar. Entonces, a mí para pensar, me resultó interesante porque esta figura del aguafiestas la trae Huizinga en su El Homo Ludens, es una idea que él trae. Yo la había leído y claro, nosotros siempre habíamos interpretado bueno, el aguafiestas como quizás a lo que suena, ¿no? Alguien aburrido, que no logra meterse en el juego, que no logra como conectar con lo que se está haciendo y tiende a boicotear, ¿no? Pero bueno, a partir de esta figura que trae Sara Med, también es interesante, incluso ahí en la relectura de Huizinga, que Huizinga lo dice, bueno, muchas veces en las dinámicas de juego se dan lógicas vinculadas a la masa o, para entenderlo de forma más clara, a la barra brava, ¿no? Bueno, estamos todos en patota y si no jugás sos el peor, la peor, ¿no? Entonces, cómo esas lógicas de la masa que tienen, por ejemplo, Freud lo dice de forma muy clara, hay una
exacerbación emocional, ¿no? Cómo esas lógicas de la masa muchas veces tienden a, en nombre de la gracia, el chiste, la alegría, tienden a olvidarse de lo que están diciendo, no quiero jugar, ¿no? Y ver cómo a partir de estas conversaciones, discusiones, poner un paño de agua fría, se podría llegar a pensar en construir modos de jugar donde las emociones que aparezcan, bueno, sean en algún punto entendidas y aceptadas por todos y todas, ¿no? Entonces, nada, me pareció interesante como para algunas líneas para pensar qué también se puede hacer con lo emocional en el marco del juego, qué cosas están allí operando, y bueno, cómo también podemos eh, con estas herramientas pensar lo que pasa en términos de emociones y sobre todo esto también, de qué se puede hablar y de qué no, porque finalmente lo que está allí poniendo arriba de la mesa es que, y varias de las discusiones que se tienen con el abordaje emocional en el educativo, es que se puede hablar solo de determinadas emociones, ¿no? Las vinculadas a la felicidad, a la alegría, a lo positivo. Pero cuando pasan cosas que no están buenas y en el juego pasan muchas de esas cosas, es decir, en nombre de la fiesta han pasado muchas cosas que obviamente merecen ser pensadas para construir una fiesta en la que entremos todos y todas. Muchas veces, por no romper la fiesta, se han pasado por arriba se han vulnerado individualidades, subjetividades, en fin, colectivos, en fin. Y creo que por allí el planteo que trae esta autora, por más que obviamente haya que discutirlo como todo, porque allí también lo que puede pasar y puede aparecer es, bueno, en cómo discutimos qué son los placeres buenos, malos, en fin, creo que ahí hay toda una discusión y no hay que leerlo de forma lineal, pero sí creo que aparece como un elemento interesante para pensar, bueno, ¿qué hacer con las emociones en el marco del juego? ¿Qué consideraciones tener ahí como docentes? Que bueno, que nos pueden servir para construir prácticas mejores para todos y todas. Bueno, un poco por ahí la presentación. Gracias. Bueno, buenísimo, Camilo. La verdad que da para mucho para poder charlar. Pero bueno, abrimos el debate, por ahí preguntas, consultas, eh, nada, sugerencias también, de lo que nos pasa en el aula. Cuando hablamos de aula, hablamos del patio también, ¿no? Sí, No total. solamente del aula. Eh, bueno, por ahí llevando a la práctica lo que decía Camilo. Si alguno por ahí quiere comentarnos algo o hacer alguna pregunta a Camilo puntual, está abierto. Bueno, tenemos algunos profes también que están dentro de la clase. Eh, ahí estoy. Puede abrir el micrófono o directamente también pueden mandar un mensajito de texto y lo leemos, no hay problema. ¿Mm? Sabemos que algunos no están. Ahí está Rosario, que también es profe de dos cátedras, hay también tres cátedras con práctica también, muy relacionada al Hola, juego. Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que, bueno, me presento, me sumé un poquito tarde por cuestiones laborales, pero bueno, me quedo con esto último, profe, que compartimos nosotros de la cátedra. Yo estoy en la cátedra de recreación con la profe Flor, con la profe Mariel, que estuvieron tempranito también conectadas. Y la verdad que compartimos un poco esta mirada de las emociones en cuanto al juego, porque siempre nosotros hablamos que, por supuesto que el juego, como dice Huizinga, te produce ese alegría, pero también esas tensiones. Y hablando de tensiones, nosotros como que lo tomamos o modificamos un poquito esa definición y hablamos de emociones. Justamente la cambiamos, las transformamos y hablamos de emociones porque te produce esas frustraciones, esos enojos y nosotros como docentes tenemos que tener esa flexibilidad de entender también qué es lo que produce juego y no frustrarse como docente hablando a los futuros docentes, a los chicos, de que esto es lo que nos sucede y nosotros como futuros docentes, ¿cómo reaccionamos?
mi juego funcionó, mi juego no funcionó, este, yo me tengo que frustrar también porque mis actividades no salen. Y bueno, Se está medio Sábado. cortando, ¿no? Se cortó, Se ¿no? cortó, Rosario, ¿me escuchás? Ahí se cortó un poquito. ¿Me escuchás, Camilo? Sí, Sí, te escucho bien. a mí sí. Bueno, retomando un poco lo que dice Rosario también, Mm, el tener en cuenta el clima y el lugar donde uno va y va a dar esa clase, ¿no? mm, Nosotros estamos con los chicos de práctica realizando unas pasantías, ya venimos el tercer año, en un lugar de rehabilitación mm, para de distintas adicciones. Y, y cómo se transforma el juego en esos lugares, ¿no? Y ahí donde la emoción está totalmente palpable, mm. nada, por la situación en la que ellos están pasando. Y bueno, tuvimos la experiencia este fin de semana justamente que fueron los chicos y ellos no contaban, en este caso fue Andrea Doña, que también está acá en el grupo, y cómo que a través de un juego la cantidad de disparadores que salen. ¿No? El hecho del respeto por uno, por el otro, por el juego, por sí mismo, lo que genera eso de ganar y esa frustración también el de perder, cómo podemos manejarla, ¿no? Y estábamos hablando de gente que es grande, gente, este, llamale gente adulta, arriba de los 40 años, 35, 40, 50 años. Y también cómo genera eso, ese juego, esa frustración, cómo poderla manejar en los niños, ¿no? En la primera infancia también. Bueno, creo que eso es, a través de la experiencia, lo podemos ir soltando. Ahí Rosario me dice que se salió. acá estoy de vuelta, Ahora ya te perdón. doy la palabra de vuelta. Pero me parece que es muy importante también tener esa parte del clima, ¿no? Y del ambiente donde uno va a dar, donde se desarrolla el juego mismo. Rosario, si querés continuar. Sí, no sé en dónde me quedé, qué es lo último que dije, ya no Te me... quedaste ¿Hasta dónde? paralizada. Bueno, no, rescatando esto de las emociones, pensando Mm, más allá de los que son receptores de los juegos y a veces no sabemos con qué experiencia vienen, mm, no, porque, por ejemplo, nosotros damos un juego y por ahí uno cree que el juego no funcionó como facilitador, ¿no? Yo estoy dando un juego mm, y el juego no funcionó, los chicos están enojados. Bueno, quedarse con este concepto de que el juego genera emociones, ¿sí? No solamente que es algo que te va a producir solamente alegría y que vamos a ser siempre felices en jugando. A veces nos enojamos, a veces nos frustramos, nosotros mismos. Entonces, si nosotros entendemos que el juego produce todo eso, en ustedes, la hablo a los chicos, como futuros docentes, entiendan que a veces las actividades no es que no salen, sino que a veces no son los días. No sabemos cómo están los chicos, cómo se sintieron, qué es lo que pasaron, qué pasó el día anterior en su casa. Entonces, pensarlo así, también desde el lado para los chicos que son los que van a facilitar esos juegos, que a veces no es que no funcionó mi juego, sino que trasciende tanto un juego que puede ser que funcione y puede ser que no. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esta capacidad y bueno, gracias a estos espacios, de entender que todo lo que puede llegar a transformar el juego, ¿sí? Era para sumar eso. Gracias. muy buena, muchas gracias, Buenísimo. Rosario. Ahí, Camilo, ¿querés leer lo que puso Dayana que vos le contestaste? Ahí el mensajito, que es Diana una... estaba comentando que le parece importante abordar, y urgente abordar lo emocional, que bueno, ya está terminando su tecnicatura en recreación, un posgrado vinculado a la tecnicatura en recreación, y nada, de esta cuestión de sí, de cómo aparece, cómo se está identificando un poco más
Por lo menos en Uruguay hubo un hecho concreto que en el 2020, en el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública sacó una línea vinculada a el abordaje emocional por teléfono, ¿no? Que nada, que tiene sus tensiones, ¿no? Pero que hay allí como una preocupación, tiene muchas tensiones, o sea, no fue esa política que surgió, tuvo eh, esto, eh, sus bemoles, pero bueno, como la cuestión sobre todo que está muy arriba de la mesa, porque por lo menos en Uruguay las cuestiones vinculadas al abordaje de la salud mental están siendo muy importantes porque tenemos una tasa muy grande de suicidios. Y bueno, cómo eso, nada, cómo está siendo un tema que está siendo de primer nivel. Y bueno, y cómo finalmente el campo de la educación, bueno, puede colaborar en dar algunas de estas discusiones, que por allí también, obviamente, que es lo que nos interesa problematizar. Eh, Como todo, pensar que solamente con el juego, ¿no? Y con las instancias de recreación vamos a poder generar transformaciones que tienen que ver con cuestiones más estructurales, obviamente que tiene sus limitaciones, pero bueno, por allí también creo que, que, que desde el campo de la educación en general, el campo del juego en particular, la recreación, bueno, se pueden generar elementos para pensar. Uno es este que traía el compañero o compañera, no sé quién es el usuario, que dice el tema de la vergüenza. Este, por allí lo que traen varios autores y autoras, es interesante eso que traes. Por ejemplo, estas dos autoras argentinas que le nombré, Ana Abramowski y Miriam Sowell, lo que dan cuenta eh, es que, por ejemplo, ese tipo de emoción, la vergüenza, que es asociada a lo negativo, uno de los primeros movimientos es esto, se asocia la vergüenza a algo negativo, ¿no? Y allí ya empiezan, desde algunos posicionamientos, algunos de los problemas, porque entender como negativo la vergüenza, es decir, no tenés que tener vergüenza, es casi como el discurso que obviamente sigue operando, yo creo que formaba parte más de hace capaz que 40 50 años, que los niños no lloran, ¿no? Los niños varones no lloran. Y como desacreditar, y parte de lo que hacen algunas retóricas vinculadas a los discursos emocionales, tienen que ver con no poner en el lugar de negativo el sentir algo así. Como diciendo, bueno, vos no, sentir vergüenza es algo negativo, no es una emoción positiva, es una emoción negativa. Y bueno, parte de lo que discuten estos autores y autoras, que ese tipo de emoción forman parte y que uno no podría pensarlas que son más negativas ni más positivas, y a su vez que tampoco sería muy fácil identificar, tal, la vergüenza se expresa de esta manera únicamente y tiene estas características, y por eso nosotros y nosotras tenemos que trabajar para que esto no aparezca, porque la vergüenza puede aparecer al mismo tiempo que nos estamos divirtiendo, que estamos los más felices, puede aparecer un elemento allí vergonzante y que forme parte de la ambigüedad emocional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que vos traes, esta persona, no sé quién lo trae, que es interesante, creo que hay que pensar, o lo que invitan estos planteos es a pensar a qué lugar le damos a ese tipo de emociones que muchas veces son o escondidas, no conversadas, o puestas en el lugar de, como vos lo traes, de lo negativo o de que no pueden aparecer, ¿no? Entonces, algo de lo que se plantea es, bueno, es cómo le damos lugar a también esas experiencias por las que pasan los niños, niñas, adolescentes, adultos, en fin, las personas en los grupos, y bueno, y qué lugar le damos para que emerja esa anunciación, quiénes pueden hablar de ello, que ahí también un poco articulando con el planteo Foucaultiano sobre los rituales, quiénes son los que pueden hablar de eso, de qué manera, con qué palabras, y bueno, y finalmente cómo se valida, porque allí lo que aparece es, bueno, si nosotros validamos de que la vergüenza, y es el docente el que valida únicamente la vergüenza está mal, bueno, allí hay cuestiones para pensar, ¿no? Es decir, las tensiones que se Mm. dan. Pero creo que, o sea, yo no me atrevería a darte una receta, sí a brindarte algún elemento como este para decir, bueno, qué tensiones están allí en juego
cuando aparece la vergüenza en una clase? ¿Qué consideraciones podemos tener allí para pensarlo, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. Está bien, buenísimo Camilo. Bueno, ahí hay otro de los chicos que también pregunta sobre el juego, si un juego sin, apa, ahí se me corrió, si un juego sin obstáculo ni incertidumbre sigue siendo un juego, sin tensión previa y puede existir el placer intenso. Esa es otra de las, por ahí, preguntas que hace uno de los chicos, Franco. Mm, Buenísimo, Franco. Ahí lo que dice Huizinga es que no. Eso, ahí si uno se quiere como marcar dentro de una teoría, es que no. Después, obviamente, que nosotros con esos conceptos podemos pensar en nuestras prácticas. Es decir, si sucede o no sucede. Huizinga lo que dice es que sin tensión no hay juego. Tiene que haber algún tipo de incertidumbre de alguna índole, ¿no? Y tiene que aparecer ese elemento. Lo que a mí me interpela de eso, de esa pregunta, o me ha interpelado en mis prácticas, es como les decía, cómo construimos tensión sacando el elemento únicamente competitivo, que es el que vamos rápidamente, porque estamos, nada, formados culturalmente en eso, y alguno podrá decir, bueno, forma parte, de la biología. Yo lo pienso más como vinculado a lo cultural, ¿no? Pero creo que ahí es interesante, es decir, bueno, ¿por dónde pasa la tensión en una práctica de baile? ¿Por dónde pasa la tensión en una práctica de circo? Es decir, cómo, que no tienen que ver necesariamente con competir contra un otro y una otra, sino, por ejemplo, podemos pensar allí el hecho de bailar y sostener una práctica lúdica vinculada al baile que no tiene más que el vínculo con lo placentero de la práctica, del poder ejecutarla. Y ahí, bueno, podría pensarse una pista, ¿no? Es decir, bueno, lograr eh, estar en la forma y sostener el tiempo y espacio con un otro y una otra de forma medianamente coordinada, podemos pensar que allí hay un obstáculo, ¿no? Y sostener esa tensión de la cuestión coordinativa en conjunto a un otro no se hace así nomás, y allí, bueno, puede haber un elemento de tensión. Entonces, a mí lo que me interesa de eso, me ha interpelado en mis prácticas, es pensar, bueno, por dónde pasan los elementos de tensión de las prácticas que no son necesariamente competitivas y de enfrentamiento, con un otro o una otra, ¿no? Y un poco por ahí. Buenísimo, muchísimas gracias Camilo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, consulta, o compartir algo de alguno de los profes. Por ahí veía a la profe Andrea que estaba por ahí. No sé si hay alguna otra sugerencia. Si no, bueno, ya vamos a ir cerrando. Nada, agradecerle a Camilo la muy buena predisposición y todo el tiempo que se ha tomado para presentar esta charla y participar de este webinario. Por supuesto que lo estamos esperando acá de Salta con una rica empanada, Uy, qué bueno, me para que encantaría. venga Me encantaría y conocer Salta, puedas. todo el mundo dice que es muy lindo y que hay eso, la gente muy, eso, muy amable. Así que me encantaría. Podemos gestionar algo. Ya después le vamos a pedir el teléfono a Lucho. Lucho está en Córdoba, en Sí, la provincia de Córdoba, está viajando para Salta. El sábado sí, tenemos el Cujuca acá, que lo hacemos en dos lugares. Pero bueno, nada, se viene para acá. Se le voy a pedir tu teléfono para ver si en el mes de septiembre, que hacemos también una jornada de actividad física, por ahí podemos sí, ver, seguramente. gestionar, y después también poder ir nosotros también para allá y también Seguro, poder llevar a encantado. algunos alumnos. Bueno, esa es Encantado de un recibirles, poco la seguro. idea que tenemos. Desde ya, Camilo, un millón de gracias. No sé si queda alguien que quiera preguntar algo. Si no, vamos cerrando. Eh, Nada, quedan las puertas abiertas de la universidad. Desde la universidad, el rector. Pablito, eh, sí, Pablo, acá tenemos una alumna que quiere hacer una pregunta del profesorado. dale. Vení. Carlos Murga, te cuento Camilo. Carlitos Murga está ahí, Hola, Camilo. está poniendo en una clase dentro del profesorado de educación física de Rosario Ah, de qué bueno. Lerma, que es un profesorado estatal. Ahí son cerca de 20 personas más o menos que están. Hay Ah, qué una bueno. chica
va a ser la consulta. Ahí está. Mi nombre es Fernanda y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué relación tienen las emociones con el juego? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es súper interesante y desafiante tu pregunta. Muchas veces se ha tendido a asociar, por ejemplo, que las emociones están más del lado del cuerpo y menos de la razón. Por ejemplo, eso ha sido un discurso que nada, que ha permeado mucho, que tiene también nada, sus defensores, defensoras, pero bueno, el cuerpo, por lo menos a partir de todo lo que tuvo que ver, posiblemente alguna vez hayan escuchado algo, pero de Descartes, o sea, en el siglo XVI, se ha pensado como la separación entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces, mientras la mente, el intelecto, ha quedado del lado de la razón, las emociones han quedado del lado del cuerpo, pero al pensarlas como algo no racional. Y ahí lo que nosotros podemos ver y lo que muestran estos autores para trabajarlo con un poco lo que hemos visto, es que eh, varias cosas, ¿no? Que la letra se encarna en los cuerpos, es decir, las afectaciones que nosotros tenemos vinculados a lo cultural de diferente índole nos marcan y quedan en un registro vinculado a la memoria y que, bueno, algunos de la gente de las neurociencias identifican eso donde está a nivel del cerebro. Otros autores, como por ejemplo el campo del psicoanálisis, entiende que, por ejemplo, que el inconsciente no es anatomizable, no está en ningún lugar del organismo, ¿no? Pero sí forma parte de lo que le pasa a los cuerpos. Entonces, ahí como para no extenderme demasiado y para mostrar un poco el abanico de la discusión, eh, lo que sucede en relación a lo que dice Elías Sidanin es que el cuerpo ha sido uno de los objetos y blancos sobre los que se ha dirigido la disciplina, es decir, la no exteriorización emocional en el orden de lo público ha implicado que, bueno, los hombres, antes de llorar adelante de un grupo de mujeres, hacen, siendo cuerpo, una cuestión de represión de eso, ¿no? De reprimir que eso no emerja. Y eso está íntimamente ligado al cuerpo, pero también a la cultura. Es decir, si, como apareció recién, si para los hombres la vergüenza no fuera algo malo, y a su vez, si no hubiera algún discursos que digan, bueno, los hombres no pueden llorar adelante de mujeres, esos hombres posiblemente llorarían y esa represión no estaría. Entonces, ahí lo que aparece es que la cultura en algún punto matriza a los cuerpos y les permite exteriorizar y sentir determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuerpo y emoción, desde la perspectiva que lo estoy pensando, están íntimamente relacionados, pero atravesados por la letra, ¿no? La palabra, el lenguaje. Es decir, la posibilidad de que un cuerpo humano se emocione, en términos de cómo entendemos las emociones en la actualidad, vinculado a que tienen sentido y a que están vinculadas a algo que nos pasa relacionado con lo cultural, está fuertemente vinculado a eso, ¿no? A una afectación del lenguaje, pero que no deja de ser o sea, sin el cuerpo, ¿no? Sin cuerpo no podría haber emoción y a su vez, bueno, que los cuerpos se emocionen y tengan posibilidad de exteriorizar, está fuertemente vinculado, bueno, a las condiciones que posibilitan que eso aparezca, ¿no? Que es un poco ahí el planteo Foucaultiano y que trae Elías Zidane. Lo que posibilitan las prácticas lúdicas es esa exteriorización que otras prácticas no lo posibilitan. Y diferentes prácticas posibilitan diferentes cosas. Ir al teatro a gritar no podés, ir a la ópera aplaudir no podés, en el estadio sí podés hacer otras cosas, ¿no? Entonces por allí pensar también cómo los cuerpos son en situación
y cómo las emociones emergen y son posibles de ser exteriorizadas de acuerdo también a contextos que lo habilitan. Buenísimo, buenísimo, Camilo. Bueno, muchas gracias, Carlito, ahí por Muchas habilitar gracias por la pregunta, también sí. el aula ahí en Rosario. La verdad que, nada, esto de, siempre digo lo mismo, ¿no? Nos tenemos que quedar con lo bueno. La pandemia nos ha dejado esta posibilidad, o Sí, sea, de poder estar conectado de diferentes lugares de la Argentina, de diferentes países, y la verdad que esto nada, nos conecta también y nos da lugar a poder seguir aprendiendo y a compartir vivencias y también emociones. ¿Eh? total. Camilo, nada, agradecerte. Dejamos la puerta abierta, por supuesto, de la universidad, de la parte de los directivos, del cuerpo directivo, agradecerte mucho, de John Heyman, que es el director, perdón, de la escuela universitaria de la UCASAL, y también rector del profesorado Rosario Lerma. En nombre de él, agradecerte por tu tiempo, espacio y también, nada, quedan las puertas abiertas para cuando puedas. Ya nos vamos a contactar, capaz que en septiembre te tenemos por acá por Salta. Seguro. Encantado. Muchas gracias por la invitación y también las puertas acá de la UDELAR, por lo menos donde yo trabajo, el Instituto Superior de Educación Física, también abiertas para pensar lo que considere necesario y oportuno. Así que encantado. Genial, muchísimas gracias. De esta forma damos finalizado este webinario en la semana universitaria del juego. Mañana seguimos con la presentación del libro a las 19 horas en el gimnasio ahí de la UCASAL, así que también están todos invitados. El viernes también con otro webinario y el sábado terminamos con el encuentro simultáneo entre los dos municipios, Quijano y Cerrillo, para realizar el Cujuca. Muchísimas gracias a todos. Camilo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Saludos a Que todo anden Uruguay. bien. Chao, chao, Muchas Uruguay. Que anden gracias. bien. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, que Chau, anden bien. chau. No, sí, sí. Ahora sí, ahora sí.